Hola Marianela, ¿escuchas? Sí, profesor, escucha. Sí, bueno, está ya como coanfitrión, poder ir admitiendo. Sí, perfecto, profe. Yo recién rechacé uno que no tiene nombre y apellido. Bien, lo tengo en cuenta entonces. Profe, ¿puedo aprovechar para hacerle una pregunta del trabajo práctico? ¿Sí? Bien, en el punto 2, nosotros habíamos puesto, bueno, lo que sería entrada, proceso y salida, y bueno, Marianela nos dijo algo de que teníamos que poner el entorno, o sea, contextualizarlo, me imagino. Más o menos, Sí. ¿cómo sería eso? Bueno, ¿qué relación tiene el entorno a ser un sistema abierto con esa organización? Yo le había comentado, hay aspectos gremiales, hay aspectos de legislación, de leyes, de decretos municipales, provinciales, nacionales. Este, hay conflicto, voy a citar algo este, con el entorno en cuanto a los vecinos, contaminación. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, ya me orienté más. Gracias, gracias. Sí, Profe, yo aprovecho dar un conceptito. sí. Buen día. Voy a hacer una aclaración, porque son muchos los que me preguntaron lo mismo al Telegram. Si ustedes escriben la estructura básica y no está el entorno, o sea, no está los límites, no está la frontera, es decir, no está establecido como parte de la estructura básica, el punto está considerado mal, porque está incompleto. Es como que ustedes no pongan la entrada, o que ustedes no pongan el proceso, o que ustedes no pongan la salida, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso porque es parte de la estructura básica. Eso nomás, profe. Un segundito que ya tengo que contestar una. Bueno, perfecto. Bueno, me van a disculpar, no sé por qué no tengo imagen aún, pero bueno, ya va a aparecer, ya se lo vamos a solucionar. Bueno, eh, tenemos 77 más o menos. Vamos Sí. a esperar un minuto más. Bueno, si me están escuchando los alumnos presentes, la fecha del parcial sería el 25 de junio. Es el 25 de junio, viernes 21 25 de junio.
El parcial se va a basar en un planteamiento teórico-práctico o práctico-teórico. Ya estamos elaborando cómo sería el formato y demás. Así que hoy vamos a hacer un pequeño ensayo breve. Luego de esta primera parte de la unidad número 3, que sería, vamos a iniciar la número 3. Vamos a hacer un pequeño ensayo como en función de un proceso, ustedes tendrán que hacer un relevamiento de la entrada, el proceso, la salida, el entorno, lo imagina el entorno, y luego abrimos micrófono, cámara y vamos a ir preguntando aleatoriamente a los alumnos en relación, valga la redundancia, cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Ya ha llegado el momento, después de esta introducción que les va a dar la profe Natalia Ríos, de la unidad 3, vamos a dejar en claro qué es lo que tienen que ustedes detectar, visualizar y responder a través de la clase. ¿Estamos todos? Marianela, ya estaríamos Sí, listos. ya no ingresa más nadie prácticamente, así que creo que estamos todos. ¿Qué pasó? Ah. Salga nomás, Matías, yo la acepto de nuevo. ¿Algún problema, Marianela? No. No, me avisaron por privado de que tenían que volver a ingresar. Eso no. ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí. Y yo, al parcial entra hasta la unidad número 4 Inclusive. de 10. Ok, Sí, gracias. sí, sí. Ya que estamos, aprovechamos. Nosotros ya vamos por la unidad 3. La idea es terminar en las próximas clases hasta la unidad 4 y de ahí, ya como están haciendo otros profes también, otros van en paralelo, otros ya han terminado la unidad 4 inclusive, empezar a ejercitarnos, digamos así, en casos prácticos, repasar las unidades anteriores para que no puedan tener duda después en el parcial. Bueno, después completamos las preguntas, porque seguramente se van a sumar algunos alumnos más. Vamos con la unidad 4. Hola a todos, hoy vamos a comenzar la unidad número 3, Número que 3, es perdón. sobre ya el enfoque sistémico, pero aplicado en las organizaciones, ¿sí? Particularmente vamos a analizar sistemas sociotécnicos. Muy bien. Vamos a comenzar primero diciendo que el ser humano es un animal social, ¿sí? O sea, necesita sociabilizar, formar asociaciones y vivir en comunidad, porque es un animal social. No vive solo, necesita el contacto con otros seres humanos para poder sobrevivir, ¿sí? Esto es como base para entenderlo. A partir de ahí hay diferentes niveles de interacción humana. Decimos que es la primera es la interpersonal, que es de una persona con otra persona, ¿sí? Entre dos personas se genera una relación interpersonal. El segundo nivel de interacción ya es grupal, cuando ya son más de dos, forman un grupo y hay una interacción a nivel grupo. Y el tercero es la interacción ya a nivel social. Ya acá hablamos no solamente de las sociedades en su conjunto, las comunidades grandes, sino también lo que pueden ser las interacciones a nivel de toda una organización, ¿sí? Entonces son los niveles de interacción entre una persona directa con otra,
a un grupo en el que puede sentir pertenencia esa persona, a toda la sociedad. Aquí interrumpo un poco para que ustedes reflexionen un poco y anoten. ¿Cuál es la diferencia entre una persona social y una persona técnica? ¿Está bien? Ustedes ven que una de las 5M, que es la mano de obra, ya no está hablando del sistema socio-técnico, ¿sí? Un poco en la definición moderna, ya se ha acoplado el sistema psicosociotécnico. Entonces, en sus cuadernitos, ¿no es cierto?, en su registro, en sus papeles ahí que tienen a mano, ¿por qué hay un sistema social técnico y por qué hay un sistema social, por qué hay un sistema técnico y por qué hay un sistema social? ¿Está bien? Si esto lo representáramos a lo largo de la historia, decimos que primero el hombre se empezó a unir en grupos o tribus, más que todo buscando protección y seguridad, ¿sí? Era mucho más fácil defenderse de los animales salvajes o de las cuestiones tempestivas de la naturaleza estando y trabajando en grupo, como también era mucho más fácil conseguir alimento. Después, esas asociaciones fueron mejorando o evolucionando hacia una forma de organizarse para disminuir los esfuerzos. ¿Qué significaba? Que se organizaban las personas, estos grupos, de tal forma de que si un grupo hacía una cosa, el otro hacía la otra, y no todos tenían que hacer todo. De esa forma, los esfuerzos de cada grupo eran menores, ¿sí? Me organizo un poquito para no tener que trabajar tanto, básicamente, dicho en palabras simples. Eso fue avanzando hasta llegar al concepto de la división del trabajo, ¿sí? Donde directamente ya definimos roles en estos grupos, cada uno hace una cosa, es responsable por esa actividad que se le asigna, y acá surge también la imagen de lo que es el líder, quien va a liderar, a coordinar las actividades y los roles de todo este grupo, ¿sí? A partir de acá ya se forman estos sistemas sociales entre los que podemos mencionar las organizaciones, ¿sí? Que como les decía, como ya también lo he mencionado en algunas veces, cuando nosotros hablamos de organizaciones, no estamos hablando solamente de empresas con fines de lucro, también estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones educativas, organizaciones deportivas, organizaciones políticas, cualquier tipo de organización es un sistema social. A partir de que existen estos sistemas sociales, identificamos un nuevo rol que vamos a ver cómo puede influenciar, que es la cultura, ¿sí? La cultura en las sociedades puede tomar, según los autores o las diferentes escuelas, diferentes roles, ¿sí? Hay algunos que dicen que la cultura dentro del sistema social actúa con una estructura funcionalista. ¿Qué significa? Que sirve culturalmente, tenemos ciertas costumbres, ciertos arraigos que nos sirven para solucionar problemas, ¿sí? Nuestra cultura tiene una estructura funcionalista cuando nos ayuda a cumplir funciones, ¿sí? Nos facilita resolver problemas o resolver ciertas situaciones. La segunda escuela nos dice que es funcionalista estructuralista. ¿Esto qué significa? Significa de que además de servirnos para resolver problemas, también nos sirve la cultura para darnos estructura, para darnos una forma, un formato para constituirnos como comunidad, ¿sí? Entonces, estas características culturales que tenemos a la vez nos sirven para estructurarnos. La tercera nos dice que es ecológico adaptacionista, y lo que nos dice esta escuela o esta línea de pensamiento es que la cultura nos sirve también para adaptarnos a nuestro entorno, ¿sí? Por eso se llama ecológico adaptacionista.
porque nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Piensen en todas las características culturales que tiene nuestro pueblo, a diferencia de un pueblo europeo. Bueno, aquí me detengo un poco también, nuevamente. Digamos, el primer punto funcionalista, cultura como elemento facilitador para enfrentar problemas, ¿sí? Ustedes van a notar a medida que transiten diferentes empresas, del punto de vista cultural, para reaccionar y enfrentar problemas y conflictos, hay mucha diferencia entre lo que puede ser una pyme, ¿sí?, de muy poquitos empleados, y una gran empresa como puede ser una ensambladora, llámese Renault, Ford o Fiat, ¿no es cierto? Que bueno, están preparados ya para enfrentar distintos problemas, distintos conflictos, siendo lo opuesto una pyme que bueno, siempre va a necesitar, cuando hay un conflicto, ya sea interno o externo, seguramente que va a necesitar un asesor externo para terminar con ese conflicto. Siempre y cuando no sea un conflicto global, ¿no es cierto?, que está sucediendo a todas las industrias y demás. Simplemente cuando hay un conflicto localizado, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. De un pueblo asiático, de un pueblo africano, y cómo esas diferentes características culturales nos hacen adaptarnos de forma diferente a nuestro entorno. Y la última nos dice que es histórico difusionista, que básicamente lo que dice es que la cultura son configuraciones nacidas de procesos históricos en particular que van cambiando, digamos, a lo largo del tiempo. Ahora bien, los sistemas se clasifican, los sistemas sociales, que es lo que estamos viendo en este video, particularmente sistemas sociales, se clasifican en dos grandes grupos, sistemas simples y sistemas complejos. Para que les den a ustedes una idea aproximada, imaginen que estuviéramos hablando de una localidad muy pequeña de la provincia de Córdoba, no sé, Pío Pugio, imaginemos, algo pequeño, versus la ciudad de Córdoba, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos acá un pueblo, alguna localidad pequeña de Córdoba, y acá la capital, la ciudad de Córdoba, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de esa comparación, imagínense ustedes en la cabeza, vamos a ir viendo las diferencias entre los sistemas simples y los complejos. La primera son pequeñas, ¿sí? La segunda no son pequeñas. Para que ustedes lo vean también, imaginemos no solamente dos sistemas sociales grandes, como pueden ser un pueblo versus una ciudad, sino también imaginemos una academia de inglés de barrio versus la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Para que ustedes vean que este mismo análisis se puede hacer un macroanálisis a nivel pueblo versus una ciudad, pero también un microanálisis a nivel un emprendimiento o un sistema simple, una academia de barrio versus una universidad. Entonces, en los primeros tenemos sistemas pequeños versus otros que no son tan pequeños. Segundo, geográficamente aislados, mientras que los sistemas complejos no están geográficamente aislados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que están en permanente contacto o interacción o comunicación con otras sociedades geográficamente, ¿sí? En los sistemas simples hay constante interacción entre todos los miembros, ¿sí? Porque por lo general todos los miembros se conocen. Esto, repitamos, tanto en el ejemplo de un pueblo como si fuese un ejemplo de una academia de inglés o de idioma de un barrio, todos los miembros se conocen y están permanentemente interactuando. Mientras que en un sistema complejo, llámese Ciudad de Córdoba o Universidad Tecnológica Nacional, no todos los miembros están en contacto ni se conocen entre sí. Los sistemas simples tienen poco contacto con el exterior, mientras que los sistemas complejos tienen mucho contacto con el exterior. En los simples hay poca especialización. ¿Qué significa esto? Que por lo general todo el mundo hace de todo, ¿sí? En una academia de barrio,
La dueña probablemente también sea profesora, haga actividades administrativas, haga actividades de recursos humanos, ¿sí? Vaya al banco. Mientras que nosotros en la universidad, por ejemplo, tecnológica, tenemos un área específica para tesorería, el área docente, el área no docente, los BDLs, ¿sí? Hay mucha más especialización y cada uno se dedica exclusivamente a lo suyo. En los sistemas simples, la jerarquía principalmente se da por edad y por sexo, ¿sí? Por género. ¿Esto qué significa? Por lo general, a las personas mayores se las trata con mucho más respeto y tienen más jerarquía en esa sociedad que los jóvenes. En cambio, en los sistemas complejos, la jerarquía está dada por el poder que tiene ese rol que cumple esa persona, ¿sí? No tanto ya pasa por la edad o por el género, sino por el poder que tiene ese individuo. En los sistemas simples las tareas, por lo general, son similares, ¿sí? Entre sí. En cambio, en los sistemas complejos hay mucha diversidad, muchos tipos de tareas diferentes. En la primera son economía simple. En los sistemas complejos encontramos más tecnología avanzada, ¿sí? Ya no es solamente una fabricación compro-vendo, o simplemente esta economía que decíamos en la academia de me pagan la cuota a los alumnos, con eso le pago la cuota, el sueldo a los docentes y se acabó, es una economía muy simple, mientras que acá tenemos instrumentos tecnológicos mucho más avanzados y la economía, el sistema económico en general, también es mucho más complejo. En los sistemas simples las ganancias son pocas, mientras que en los complejos hay mayor ganancia económica. En los sistemas simples hay poco cambio cultural, mientras que en los complejos hay mucho cambio cultural. Esto relacionado directamente con esto, ¿no? Con el contacto externo, con estar geográficamente aislados. Si yo tengo poco contacto con el exterior, mi cultura se conserva mucho más tiempo y mucho más firme que si estoy permanentemente recibiendo información de otras sociedades, como puede pasar en la capital. La tradición aquí controla el comportamiento, esto está asociado al punto anterior, hay arraigos culturales muy fuertes, entonces las tradiciones, porque siempre se hizo así, son las que controlan y regulan el comportamiento, mientras que en los sistemas complejos hay menor fuerza de la tradición, ¿sí? Bueno, aquí hago un alto simplemente para comentarle eh, la relación, es decir, si bien la profe habló básicamente de los pueblos y ciudades, esto es perfectamente aplicable varios de estos puntos entre las pymes y las grandes empresas, ¿sí? Pymes son pequeñas, los sistemas complejos como puede ser una empresa Ford no son pequeños. En las pymes hay una interacción constante entre miembros, todos se conocen. En los sistemas complejos bajo contacto entre miembros. Personalmente a mí me ha tocado recorrer muchas empresas terminales como asistente de proveedor, por supuesto. Y en una empresa Ford, ustedes le preguntan el departamento de ingeniería, que es el que más concurría, ¿no es cierto? ¿Quién es el jefe de, por ejemplo, de mantenimiento? Y no lo conocían, tenían que recurrir directamente a un organigrama, porque es tal la cantidad, al menos en esos momentos, ahora se han achicado mucho la estructura, es tal la cantidad de personas que no, a veces no hay contacto o no se conocen entre miembros, ¿sí? Eh, Poca especialización en los sistemas simples, lo básico, una estampadora simplemente se va a dedicar a lo que es el estampado de piezas. En cambio, en toda organización, como puede ser una ensambladora, o el caso que vamos a ver enseguida, en los cuales ustedes tienen que hacer un pequeño práctico, una respuesta, alta especialización. Tareas similares en una pyme, en una gran empresa hay una diversidad de tareas, ¿sí? Está organizada
uno de los casos por departamento, ¿sí? O por áreas. Economía simple, economía en vez de tecnología, le pondría economía mucho más compleja. Poco cambio cultural, siempre en realidad no hay muchos avances porque no hacemos inversión en capacitación, no hacemos inversión para visitar otras empresas, todo lo opuesto en lo que son las empresas, al menos antes de la pandemia. Hoy, les aclaro, todo esto se ha reducido, ha cambiado muchísimo. Así que bueno, seguimos con lo que dice la palabra. Porque justamente va cambiando mucho más rápido. Y en los sistemas simples, por lo general, hay un rol bastante importante de la religión, sea cual fuese, mientras que en los sistemas complejos, la educación, la política y la economía son quienes dan, digamos, los lineamientos generales. Bien, los sistemas sociales en general se pueden interpretar como un tejido de relaciones humanas, ¿sí? Es decir, que son muchas interrelaciones o relaciones grupales que a su vez forman una red mucho más grande. Dentro de eso hay algunas formas de expresión de estas relaciones humanas que nosotros vamos a identificar. Estas formas de interacción, ahora vamos a identificar 5, que vamos a hablar de ellas. La primera es la cooperación. La cooperación es cuando 2 o más personas, individuos, están trabajando en forma conjunta para lograr un mismo objetivo. Trabajan codo a codo para lograr un mismo fin, ¿sí? El segundo es la competencia, y es cuando 2 o más individuos tienen una misma finalidad, pero son competencias, o sea, es exactamente opuesta la intención que tiene cada uno, ¿sí? Son competencias. Entonces, la competencia son la cooperación, dijimos que eran esfuerzos comunes con un mismo objetivo, y la competencia son esfuerzos opuestos, ¿sí? El conflicto es cuando yo ya no solamente tengo intenciones opuestas entre los 2 o más miembros de esta interacción, sino que además estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr mi objetivo, ¿sí? Eso de ahí viene ya en un conflicto. A mí no me molesta perjudicar a la otra parte mientras yo logre mis objetivos. La cuarta forma de interacción es la acomodación y asimilación. La acomodación primero tiene que ver con la adaptación, ¿sí? Yo me acomodo, mis pensamientos, mis formas, me adapto para evitar un conflicto, ¿sí? Para evitar un conflicto yo me acomodo. Imagínense en esto cualquier convivencia de 2 amigos, que podría ser el caso de cualquiera de ustedes, que se vienen a Córdoba a estudiar, no vivieron nunca antes juntos, ahora empiezan a vivir y uno tiene que en la convivencia ir cediendo a algunas cosas, las 2 partes deben ir cediendo para poder vivir en armonía y sin conflicto. Eso es la acomodación. Cuando además de eso yo empiezo a tener características que me unen, que me hacen sentir parte, que me dan sentido de pertenencia, yo también eso es la asimilación, ¿sí? O sea, yo ya estoy compartiendo cuestiones un poquito más profundas que solamente adaptarme para evitar el conflicto. Es decir, que yo ya estoy compartiendo una identidad social, ¿sí? Ya tengo un sentido de pertenencia. Y el último, que es el comportamiento colectivo, son comportamientos que tienen que ver más con la intuición, con el actuar sin demasiado pensar, ¿sí? Es una acción sin tanto pensamiento y sin tanto razonamiento, que se actúa de forma colectiva y espontánea, ¿sí? Son comportamientos espontáneos y masivos. Imagínense, esto mucho lo solemos ver en manifestaciones o quizás en algunos partidos de fútbol donde las cosas no siempre terminan muy bien, donde se ocurre como una especie de locura colectiva, ¿sí? Un comportamiento colectivo que no es tan racional, sino que es totalmente espontáneo. Bien, hasta ahí vimos lo que eran las formas de interacción de los individuos dentro de un sistema social.
Ahora vamos a ver este sistema social, que obviamente son sistemas abiertos, esto también ya lo dijimos, las organizaciones son todas sistemas abiertos. ¿Qué características tienen? Que son algunas características que podemos verlas similares a los organismos vivos, ¿sí? Como imaginar este gran sistema social como si fuese un organismo vivo, y tiene algunas características compartidas. Una de esas características es la ingestión, así como nosotros necesitamos alimento, agua, aire, ingerir para poder sobrevivir, de la misma forma los sistemas sociales necesitan ingerir principalmente energía, ¿sí? Información, ¿sí? Para poder alimentarse. Después, imaginen como si fuese nuestro sistema digestivo, que va procesando todo ese alimento. De la misma forma, los sistemas sociales, esta información y esta energía que recibe, la van procesando. También hay reacciones al ambiente, ¿sí? Como nosotros en la unidad 1 hablábamos del cuerpo, o al principio de la unidad 2, hablábamos del cuerpo que, según la temperatura ambiente, se va adaptando, va reaccionando al ambiente. Lo mismo hacen los sistemas sociales. En función del entorno en el que se van moviendo y los cambios que se producen en este entorno, también transformo mi propio sistema social. La provisión de las partes es como si fuese en nuestro sistema, el sistema circulatorio, el sistema nervioso central, que gracias a toda la red de venas y de arterias, nos lleva la sangre a todo el cuerpo, y esa sangre lleva vitaminas, minerales y el oxígeno a los diferentes órganos. De la misma forma, los sistemas sociales tienen que tener una red que haga que esa energía y esa información que entró llegue a todas las partes del sistema. Después está la regeneración de las partes, que así como en el cuerpo humano, por ejemplo, las células se regeneran. De la misma forma, cuando en los sistemas sociales hay alguna célula obsoleta, ¿sí? Tiene la capacidad de transformarse y regenerarse. Después está la organización, que esto es igual que en el cuerpo humano, todos los órganos están organizados en diferentes sistemas, ¿sí? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema óseo, ¿sí? De la misma forma, los sistemas sociales tienen que estar organizados de alguna forma para poder funcionar y no caer en el caos, no caer en la entropía total. Después, el concepto de globalismo, es decir, que a pesar de que podemos organizarnos, somos parte de un todo. De la misma forma, los sistemas sociales. Después, el concepto de entropía, que, como dijimos, está presente en todos los sistemas abiertos, es esta tendencia natural al caos, también ocurre en los sistemas sociales. Hay un comportamiento probabilístico, esto también ya lo dijimos, todos los sistemas abiertos tienen comportamiento probabilístico, ¿sí? Están constituidos por partes menores, significa que hay otros sistemas que forman parte de este sistema general, ¿sí? Hay subsistemas. Hay interdependencia entre las partes, lo que yo haga en una parte del sistema me va a afectar a otras partes, relacionado con el globalismo, ¿no? Seguimos siendo un todo. Homeostasis o estado firme significa la homeostasis, ¿se acuerdan? Que era tratar de encontrar o mantener el equilibrio interno, ¿sí? Adaptarme a lo que pasaba en el exterior para mantener mi equilibrio interno. Lo mismo ocurre en los sistemas sociales. Existe una frontera o un límite, igual que en cualquier tipo de sistema, y acá sí hay un concepto nuevo, por eso está en rojo, que es el de morfogénesis, ¿sí? La morfogénesis lo que significa básicamente es que morfo viene de forma, morfo, y génesis es de que puede modificarse, ¿sí? Básicamente lo que significa es que los sistemas sociales, a diferencia de los sistemas técnicos, que ya los vamos a ver en el video siguiente, pueden transformarse, modificar sus formas, modificar sus estructuras y adaptarse y reorganizarse de una forma diferente, ¿sí? Esa capacidad tienen de autotransformarse, ¿gracias a qué? A la comunicación y al control, ¿sí? Nosotros con esta retroalimentación que tenemos, las salidas de los sistemas que vuelven a ingresar,
podemos, si es necesario, transformarnos la forma en la que estamos organizados, la forma en la que estamos estructurados, la forma en la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces podemos cambiar nuestras formas. Muy bien. Y el último tema que vamos a ver dentro de lo que es sistemas sociales es los sistemas de influencia. ¿Qué significa la influencia? La influencia es querer tratar de modificar o inducir un cambio de comportamiento, un cambio de pensamiento en un otro ser, ¿sí? Estos sistemas de influencia se pueden ejercer de forma lateral en una organización o hacia arriba o hacia abajo en función de la jerarquía. ¿Qué significa esto? Imaginemos un organigrama, ¿sí? Donde en este sentido las influencias van a ser verticales, hacia abajo o hacia arriba, y si estamos hablando de influencias entre pares, van a ser influencias laterales. Vamos a ver nosotros 4 tipos de influencia. La primera es la emulación. Emular significa copiar. La emulación, que es copiar, es la única de los 4 sistemas de influencias que no requiere contacto entre los individuos. Yo copio algo que veo y no necesariamente esa persona o ese otro ser me conoce a mí, ni yo lo conozco personalmente a esa otra persona. Ejemplo, bueno, acá están mencionadas autoridades públicas, artistas, deportistas, pero hoy más que nunca están todos los que son los influencers, ¿sí? Los influencers que en las redes sociales tienen millones de seguidores o miles de seguidores, algunos menos popular, y a través de la emulación de sus conductas ellos muestran comportamientos, demuestran formas de pensar en las redes sociales y eso genera la copia de esas acciones, de esa forma de pensar en todos sus seguidores, ¿sí? Eso es la emulación. No hace falta que se conozcan las partes o que tengan interacción directa las partes, sino que yo copio sin tener contacto directo. Esta es la más lejana, digamos, la más simple de los sistemas de influencia. El segundo es la sugerencia. Acá, y en este y en los 2 que siguen, ya hay contacto entre las partes, yo interactúo con la parte que quiero influenciar, con la parte que yo quiero que modifique sus comportamientos o sus pensamientos. La sugerencia implica ya decirle directamente a alguien, sugerirle, valga la redundancia, una forma de actuar o una forma de pensar. Digo, mira, me parece que podés hacer tal cosa, deberías fijarte si haces tal otra, ¿sí? Si yo fuera vos, haría tal cosa. Esas son formas de sugerencia. Cuando la sugerencia no es eficaz, se utiliza más la persuasión. La persuasión es la tercera forma, el tercer sistema de influencia que vamos a ver, y es cuando, además, ya esto no es simplemente de, mira, yo la verdad que te sugiero, como yo les puedo llegar a decir a ustedes, yo les sugiero, chicos, de que toda la semana estudien un poquito de pensamiento sistémico, así cuando llega el parcial, no se les junta con las otras materias. Eso es una sugerencia. Si yo además de ser una sugerencia, yo les digo, a aquellos alumnos que me demuestren semana a semana que estudiaron la materia y que cada semana me manden un mapa conceptual de lo que estudiaron esa semana o un videíto contándome de lo que aprendieron esa semana, yo les voy a ir sumando por cada semana un punto en el examen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso ya no es sugerencia, ya es persuasión. Significa que yo estoy aplicando un sistema de gratificación, un sistema de premio, si ustedes se comportan de determinada forma o piensan de determinada forma. Y el último, que es cuando todo eso ya no funciona, es la coerción. Que acá ya no voy por sistemas de premios, sino todo lo contrario, voy por un sistema más de amenaza, ¿sí? Este es el más fuerte, el más grave. Tenemos que tratar de no llegar a cuando queremos influir en el comportamiento de otro, no llegar a la coerción, obviamente. Son frases, como dice acá, que se usan mucho más a la fuerza, ¿sí? Sí, yo voy a utilizar un ejemplo, ¿no es cierto?, entre sugerencia, persuasión y coerción.
vamos a poner un nombre ficticio, Valentín, ¿sí? Valentín, mira, la sugerencia es que ingreses a tiempo al curso, inicia a las 8:30, para que no puedas perder parte del contenido de esta materia. ¿Está bien? Bueno, Valentín sigue llegando tarde, ya va a haber una presión más alta. Valentín, mira, si no llegas a tiempo y seguimos ingresando tarde a clase, ¿sí? Te vamos a considerar media falta, ¿sí? Bueno, Valentín sigue insistiendo, llega a las 10 de la mañana, cuando todos estamos cerrando, y bueno, ya directamente Valentín, has quedado libre, lo lamento, no podés seguir cursando, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo, la disculpa si alguien se llama Valentín, este, de cómo sería sugerencia, persuasión y coerción. Ya la emulación se le explicó muy bien la profe. ¿Sí? Si yo soy, no sé, el empleador y les digo, mira, si vos no haces horas extras todos los días, yo directamente el mes que viene no te renuevo el contrato, eso es una forma de influencia totalmente coercitiva, porque la persona, con tal de no perder el empleo, va a trabajar 12 horas aunque no quiera. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces vamos desde la emulación, que ni siquiera es, es copiar el comportamiento, aunque yo no tenga contacto, a una sugerencia, te sugiero que hagas tal cosa, te persuado para que hagas tal otra, gracias a un premio, y el último ya es, la coerción es, te amenazo con un castigo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien, y para finalizar esta primera parte de la unidad 3, te decimos que, bueno, como las organizaciones y todos los sistemas sociales son sistemas abiertos, entonces todo el tiempo necesitan estar absorbiendo insumos, ¿sí? De su entorno energético, recursos de otros tipos materiales, recursos de información, ¿sí? Para poder seguirse manteniendo. ¿Mm? Bien, si tienen cualquier duda respecto a este video o a lo otro que hayan ido estudiando, pueden dejar los comentarios acá mismo o en Google Classroom o por Telegram. Bien, perfecto. Me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, profe, se lo escucha. Varias Sí, veces. profe, Bien. se escucha. Bueno, Profe, si está hablando no se le escucha. ¿cómo? Que si estaba hablando no se le escuchaba. O sea, recién se le Sí, escuchó, pero quedó callado. No sé si dejó de sí, hablar. ¿ahora me escuchás? Sí, sí, profe, se le Sí, escucha. sí, sí, bien. Em, o sea que tengo un problema para coordinar la pantalla. Bueno, quiero que tomen nota, eh, tomen una lapicera, un cuaderno. Eh, Ahora a continuación vamos a pasar un video, son un poquito más de 5 minutos, que va a formar ya, empezamos con la práctica de todo lo que estamos viendo o lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿están listos para anotar? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, profe. después voy a hacer preguntas a cada uno al azar, ¿eh? En primer lugar, ya después le dan el título a ustedes porque no les quiero anticipar. Primera pregunta, ¿a qué se dedica la empresa? Segundo,
¿Cuál es la ubicación geográfica? Tercero, ¿es una empresa pyme o gran empresa? A continuación, supuesto, 2 puntos. Vamos a suponer, supuesto, 2 puntos. ¿Trabajan muchas personas? A continuación, ¿el personal tiene uniforme especial y por qué? Seguimos. ¿Cuáles son las entradas del proceso? ¿Cuántos y cuáles son los procesos? ¿Cuántos y cuáles son los procesos? Disculpe, profe, Sí. ¿esto sería dentro de una misma pregunta? ¿Sí? Ah, bien, gracias. Continuamos. ¿Existen situaciones de riesgos y por qué? Una sola pregunta. ¿Existen situaciones de riesgo y por qué? ¿Cuáles son las salidas? Y finalmente, ¿qué aporte hacen a la industria? Marianela, ¿se está viendo ahí el Todavía video? no, profe. Todavía no. Bien. Está en pausa, igual el video. Pero se está viendo el título. La pantalla sí. Ah, bien. ¿Ahora sí? Sí. Bienvenido a Ternium, Sí, la Marianela. empresa líder en la producción de aceros de Latinoamérica. Ahora estamos en San Nicolás, la planta industrial más grande de la Argentina, a punto de comenzar el proceso de producción. Nos encontramos en la sala de colada del Alto Horno 2, el corazón del proceso de fabricación del acero. Este horno mide 50 metros en total, el equivalente a un edificio de 20 pisos. Por la parte superior ingresa la materia prima del acero, compuesta por elementos como el pellet, sinter y mineral de hierro. Por la parte inferior, a través de aberturas tubulares, llamadas toberas, ingresa aire a 1150 grados centígrados y gas natural. Una vez alcanzados los 1500 grados centígrados, se obtiene el arrabio, que es un producto intermedio en la fabricación del acero. Mediante vagones termo, este producto se transporta hacia la acería donde continúa el proceso de fabricación del acero. Se produce una cantidad de arrabio líquido equivalente a 6 autos por minuto. Este proceso, que viste en segundos, está en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. Ya conociste el Alto Horno 2 de la planta San Nicolás.
Te invitamos a que sigas el proceso en la siguiente etapa. Convertidores. Estamos en Ternium Siderar, en la planta de San Nicolás, el centro industrial más grande de la Argentina. Venimos del Alto Horno y ahora llegamos a la acería, en donde te vamos a contar el paso a paso de la gran receta del acero, el único material que permite su reciclado infinitas veces conservando sus propiedades. Para fabricarlo, la acería cuenta con 3 convertidores, que son unos hornos giratorios de cuello ancho. Cada uno se utiliza para procesar 200 toneladas de acero. Dentro de los convertidores se cargan hasta 40 toneladas de chatarra y el arrabio líquido que llega del alto horno. Una vez que se carga el convertidor, se cierran las compuertas y comienza lo que se llama el soplo. Una inyección de oxígeno a altísima presión que dura 18 minutos y funde los componentes para fabricar el acero líquido y eliminar las impurezas. A continuación, el acero líquido se transporta en cucharas hacia la colada continua para la fabricación de planchones de acero. No te pierdas el siguiente paso de este apasionante proceso. Este es el proceso de colada continua en la planta San Nicolás. Seguimos en la acería. Ahora exactamente en la colada continua 1, una de las 2 que están en esta planta. Aquí se solidifica el acero líquido y se lo convierte en planchones que pueden pesar de 8 a 18 toneladas. Para comenzar este proceso, la cuchara se posiciona utilizando una torreta. Luego el acero se vierte en la parte superior de la estructura, en un recipiente que distribuye el acero líquido en 2 moldes y luego estos en las líneas de colado. A medida que el acero líquido desciende por la máquina, se va solidificando como una barra continua. Este acero ya solidificado se corta en planchones, utilizando carros de corte con sopletes de oxigas que le dan la longitud requerida. Una vez cortados, se pueden exportar y comercializar como producto semi-elaborado o seguir en el proceso que vas a ver más adelante. Esto fue la colada continua de planta San Nicolás. Prepárate para conocer el proceso de laminación del acero. Llegamos al final de nuestro viaje, pero todavía queda mucho por recorrer en la planta de San Nicolás. Entramos en el laminador en caliente. Acá se laminan los planchones de acero que vienen de la colada continua. Para comenzar, los planchones se calientan en los hornos hasta alcanzar 1200 grados centígrados. Después ingresan en el tren devastador, donde mediante rodillos su espesor se reduce drásticamente, de 200 milímetros a 35 milímetros a través de 5 stands consecutivos. También se garantiza el ancho del acero, que puede variar entre 650 milímetros y 1530 milímetros. Posteriormente, el acero ingresa en el tren terminador, compuesto por 6 stands consecutivos que le dan a la chapa el espesor final. En la mesa de enfriamiento se aseguran las propiedades mecánicas del producto, para luego pasar a una de las 3 bobinadoras del laminador. Aquí nace la primera bobina de acero. Puede comercializarse así o continuar con otros procesos hasta convertirse en distintos productos de tu vida cotidiana. Autos, heladeras, techos, estructuras, cosechadoras o latas de alimentos. No hay un solo día en que no estemos en contacto con algo hecho con acero. Gracias por acompañarnos en el increíble proceso del acero. Bueno, muy bien. ¿Lograron tomar datos?